aprender a controlarse, a esperar, a tener paciencia, es súper importante, ¿verdad? Para poder construir un carácter bien formado. Creo que el problema no es tanto la tecnología, sino la manera en que nosotros podamos ocuparla, ¿verdad? Pero que no es tanto una restricción de horarios o de contenidos, sino una formación de la persona que es el usuario final de todo esto. Cuando tú cambias, cuando una persona cambia, toda la sociedad se transforma. Hay historias que no necesariamente inician con grandes reflectores, pero que de verdad inician con la convicción de que para transformar sociedades debemos transformar primero a las personas, asegurándonos de que conocen su valía y sobre todo tienen mucho amor por sí mismas. El día de ahora nos acompaña Mónica Pacas, quien es directora de Fundación Forja y nos compartirá su experiencia en este camino de transformar corazones. Muchas gracias, Juana. De verdad que me entusiasma mucho estar aquí contigo hoy hablando de lo que más me apasiona, la formación del carácter. Sí, gracias, Mónica. Y quisiera, antes de que iniciemos, que nos cuentes un poco de ti. ¿Quién es Mónica? ¿Cómo te describirías? Bueno, pues yo te diría que Mónica Pacas es una persona en proceso de construcción. Definitivamente, aunque he tenido el privilegio de estar trabajando en mi carácter por 25 años, creo que sigo en el proceso de querer ser cada día la mejor versión de mí misma. Es un proceso en el que he ido aprendiendo de mis errores pasados, pero también de aprender a ver el futuro con esperanza y con la seguridad de que tengo la posibilidad de construir una vida linda y de aportar a la sociedad muchas cosas buenas, ¿verdad? Ay, qué bueno, Mónica. Sí, todos somos aprendices, definitivamente. Si quieres, nos cuentas un poco cómo inicia tu camino en Forja y cómo inicia la conceptualización de todo lo que Forja hace hoy en día. Así es. Bueno, yo te diría que mi camino en Forja inició con una llamada de Clarita de Carbonell. Una llamada en la que tocó una fibra bien importante en mí, que era mi amor hacia mis hijos. Esa maternidad me permitió soñar junto a Clarita con la posibilidad de ayudar a construir una sociedad más humana, más armónica. Esto fue en el año 2002. No sé si tienen memoria de cómo eran las cosas entonces, ¿verdad? Pero era una sociedad posguerra muy convulsionada, donde las personas habían de alguna forma olvidado tal vez educar algunos aspectos muy importantes, ¿verdad? Había mucha agresividad, mucho centrarse en sí mismo. Entonces, cuando Clarita me propone la posibilidad de trabajar con niños para ayudarles a forjar su carácter, me encantó la idea de poder hacer algo para que mis hijos pudieran crecer y vivir en una mejor sociedad. Y fíjate que casualmente ese mismo amor de madre es lo que ha seguido moviendo a muchas personas aquí en El Salvador y en otros países para también dedicarle tiempo y esfuerzo a su transformación personal, pero también a tener la disposición de donar su tiempo para ayudarle a otras personas a ser su mejor versión. Ok. Y este nivel de compromiso, entiendo el tema de amor de tus hijos, pero ¿qué otros influenciadores has tenido también tú en tu vida? Porque pues dedicarse a esas actividades de servicio no es lo mismo para todo el mundo. Sí, es que mira, Juana, cuando tú comenzás a ayudarle a las personas a transformar su vida y tenés la posibilidad de ver la transformación, que no siempre se puede. Muchas veces tú sembrás, pero no tenés la oportunidad de ver cómo se concretó aquello. Pero cuando tú lo logras ver,
es que te da una satisfacción, no del buen trabajo que tú has hecho, no, sino de pensar en todas las posibilidades que se abren en esa persona. Entonces hemos visto casos, por ejemplo, de perdón, de que en la familia se han guardado muchos rencores por años o por generaciones y de repente el que trabaja su carácter se da cuenta de que él puede empezar a responder de otra forma y cómo el cambio en él empieza a transformar toda la dinámica de la familia. Eso no tiene valor para mí, de verdad que me encanta y me siento dichosa de poder colaborar con esta causa que Clarita hace un tiempo visualizó y que ha transformado no solo mi vida, sino que la de muchas personas más. Wow, qué inspirador. Si nos compartes entonces cómo es Forja hoy en día, a qué se dedica, a cuántas y en dónde se está trabajando, en qué zonas, para que todos podamos conocer un poco más a detalle. Fíjate que Forja sigue trabajando en lo mismo por lo que nació, que es la formación del carácter, ¿verdad? Y aunque inició en el comedor de la casita de Clarita en su momento, y ahí nos juntábamos con el primer grupo de madres de familia, planificábamos las clases, armábamos los materiales. Ese proyecto se fue expandiendo. Geográficamente estamos actualmente en el Volcán de San Salvador, en la Escuela Nuestra Señora de las Gracias, en la cual hemos gozado del patrocinio durante todo este tiempo de Fundación Gloria de Crit, que son nuestros grandes aliados. También estamos trabajando actualmente en 3 centros escolares en el lago de Coatepeque, también con el patrocinio de la Fundación CRIT. En algún momento estuvimos en más escuelas en Coatepeque, pero luego de la pandemia y de algunos cambios que tuvimos con los voluntarios del lugar, pues redujimos a 3 escuelas. También estamos en 5 centros escolares en la zona de Aguilares, en el Paisnal, también desde hace 10 años. Un proyecto apasionante porque ha sido sostenido por el trabajo voluntario de locales. Te iba a decir mujeres locales, pero desde hace año y medio se ha incorporado al equipo el primer señor también. Así es que no solo hay forjadoras, sino que también hay forjadores en nuestros proyectos. También, además de esas 5 escuelas del Paisnal, estamos actualmente en una escuela en Ciudad Delgado, que es bien bonito cómo se ha ido expandiendo el programa, porque resulta que una de nuestras colaboradoras, que se incorporó hace 2 años, al conocer el programa de primera mano, dijo, yo lo quiero para mi hija. ¿Qué tengo que hacer para que lleven el programa al colegio de mi hija? Uh-huh. Y así, manifestando su deseo, empezamos a ver las posibilidades, a conseguir donante. Y gracias al apoyo de Fundación Dona Tu Cora, pudimos llevar el programa a la escuela de ella en Ciudad Delgado y a la escuela de otra colaboradora en Santa Ana. Así es que hemos podido hacer realidad el hecho de que sus hijos también se beneficien de esta formación. Adicionalmente, estuvimos un tiempo también en La Unión, en 3 escuelas, allá en Tamarindo, El Maculis y Hawái. Y con la pandemia, logramos traspasar las fronteras del país, fíjate. Llegamos a Panamá, hemos estado trabajando allá en diferentes centros escolares, privados, bilingües, pero también en colegios públicos. A partir del año pasado iniciamos en 3 centros escolares en Bocas del Toro, wow, que es una zona bien conocida turísticamente, sí, ¿verdad? Pero con unos retos enormes, enormes de pobreza, de prostitución, de drogas, ¿verdad? Entonces, de verdad que nos entusiasma. Nunca nos imaginamos que de la sala, del comedor, de la casa de Clarita íbamos a llegar a Bocas del Toro, ¿verdad? Así es que así nos hemos ido expandiendo. Y, por ejemplo, si alguien más también quisiera que este programa llegara a un centro escolar, ¿cómo sería el canal? ¿Están abiertos a crecer? Nosotros sí siempre estamos con las puertas abiertas. El reto que tenemos es el financiamiento
de los nuevos centros escolares. Entonces, hacemos un trabajo conjunto con quien quiere el programa para conseguir los medios para hacerlo realidad. Esas limitaciones no nos detienen, ¿verdad? Porque creemos que siempre hay una forma de hacerlo. De hecho, el llegar a Panamá nos implicó el uso de las nuevas tecnologías para poder hacerlo, y ahora eso nos abrió un montón de puertas en otros lugares. Porque al final lo que nos mueve es ese deseo genuino de ayudarle a las personas. No te mencioné antes, Juana, que el proyecto nació enfocándonos en los niños, pero que de manera orgánica y por los beneficios que nuestros voluntarios empezaron a ver en la propia vida, se fue expandiendo para trabajar con adolescentes, con jóvenes a través de Joven con Valor y finalmente con personas adultas, muchas ellas a través de el proyecto en empresas. Y la verdad es que se ha dado una situación bien peculiar porque muchos de nuestros voluntarios que iniciaron en el primer colegio privado, habían muchos extranjeros y salieron de El Salvador. Entonces, esas personas que a través del programa fueron forjando su carácter, ahora son pequeños focos de transformación en diferentes lugares del mundo donde ellos se encuentran ahora. Sí, definitivamente siempre hay un efecto multiplicador en estos temas que transforman, ¿verdad? Así es. Y, por ejemplo, para ti, ¿qué te ayuda? Porque estos son temas cargados, ¿verdad? Cuando uno trabaja con personas y exploramos todo esto que mencionabas, el perdón, el crecimiento personal, cómo manejo las emociones. ¿Qué te ayuda a ti a centrarte nuevamente, ¿verdad? Y volver y no descargar todo esto, porque a veces es necesario, sí, descargar esto y no quedarse con todo ese tema emocional adentro. Sí. Fíjate que disfruto mucho los ratos de silencio, hacer oración todos los días. Me recargo también en misa. Me encanta oír música y compartir tiempo con mis seres queridos. Hace poquito me he convertido en abuela de un par de gemelos. Y bueno, compartir tiempo con ellos, abrazarlos, jugar, me vuelve como a centrar y a tomar nuevamente energías para seguir poniéndole amor al trabajo que tanto me gusta hacer. Y Mónica, ¿cómo vieras? Tú hablabas a principio del siglo, ¿verdad? En 2002, ¿cómo estaba la sociedad? ¿Cómo has visto la evolución en las personas con las que trabajan y también con el tema de la tecnología? Porque estos han sido años interesantes, ¿verdad? Para ver todo este cambio que definitivamente afecta también a las personas. Sí, la verdad es que hemos vivido en una época súper interesante, ¿verdad? De cambios aceleradísimos. Te diría que en el 2002 ya describí un poquito cómo estaba la sociedad y Clarita tuvo la inquietud del programa a través de la observación, ¿verdad? Observando a las personas, la falta de habilidades socioemocionales que se percibían y también la falta de sentido de propósito en las personas. Estaban casi como autómatas, ¿verdad? Llevando niños al colegio, trayendo niños del colegio, yendo al trabajo, haciendo los oficios de la casa. Y entonces eso la llevó a plantearse la formación del carácter. En ese entonces casi nadie comprendía de qué se trataba, a qué nos referíamos con formación del carácter. Sin embargo, pasado el tiempo y sobre todo con la pandemia, las personas se concientizan mucho al respecto y empieza a haber mucho interés, ¿verdad?, en estos aspectos. Y con el tema de la tecnología en la juventud, ¿cómo lo describirías ahora o cómo podemos, los que tenemos hijos, poder hacer algunas acciones, ¿verdad? Para un poco disminuir esas adicciones. Siento yo que a veces es un poco adictivo, y cómo volver al centro y tener siempre en mente la formación del carácter. Sí. Creo que vivimos en un tiempo en el que tenemos muchas más influencias que antes y llevamos una vida mucho más acelerada que antes, ¿verdad? Entonces tenemos mucho distractor y muy poco tiempo. Entonces, entiendo cuando como padres de familia vemos muy difícil
educar el carácter de los hijos. Lo vemos a veces como cuesta arriba. Yo quiero ahora dejarles un mensaje muy esperanzador, y es que sí se puede formar el carácter y que no es necesario ni siquiera meterse a un programa con forja o pagar porque alguien eduque a tus hijos. Basta con dedicarles tiempo, con estar presentes, con escucharlos, con poner límites con amor. Es decir, está al alcance de todos nosotros. ¿Qué es lo que se necesita? Ser consciente de la necesidad. Los hijos, las personas, porque no estamos hablando solo de niños, las personas no se forman solas, necesitan guía, necesitan que alguien crea en ellos, que les recuerde su inmenso valor, que pueden y que se entiendan precisamente como en proceso de crecer, de aprender, de aportarle a la sociedad. Una persona que entiende esto, una persona que empieza a verse con ojos nuevos, descubriendo su valor y mirando de esa manera a los demás también, es una persona que está formando su carácter y que está impactando su entorno. No es posible que donde hay una persona formada, las cosas sigan igual. Se nota la diferencia. Sí, definitivamente es esperanzador saber que se puede. Y si yo sé que no es posible resumir así en pasos 1, 2 y 3, pero ¿qué pequeñas acciones tú crees que todos podemos empezar a hacer para ayudar en este camino? Ayudarnos nosotros mismos, pero también ayudar a los demás o para quienes somos ejemplo o para quienes interactúan con nosotros en el día a día. Bueno, yo te voy a dar la receta. No, creo que no hay receta realmente, pero nosotros sugerimos trabajar en 3 aspectos. El primero es enseñarle a los hijos, sean niños, adolescentes, que hay una diferencia. Hay cosas que nos hacen bien y cosas que nos perjudican, que nos hacen mal. Entonces, empezar a desarrollar ese pensamiento crítico para poder diferenciar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, ¿verdad? Es súper importante. Ahora ellos están expuestos a tanta información que si no tienen un criterio formado, si no han aprendido a pensar y a razonar, va a ser un problema. Ese es lo primero. Lo segundo es trabajar en el control de impulso de ellos. Ahora todo lo queremos ya. Queremos ver una película. Yo no sé si en tu época, que estamos más o menos contemporáneas, sí, pero en mi época tú querías ver una serie, entonces tenías que esperarte una semana para que sacaran el otro capítulo. Y además tenías que verlo en el horario en donde aparecía en televisión, ¿verdad? Sí, restrictivo. Ahora no. Ahora podés ver la serie desde tu casa, desde la computadora, desde tu teléfono. La podés ver estando en el mar o estando en otro país, a la hora que tú querés. Podés ver todos los capítulos en una sola sentada. Las personas, los adultos también, nos hemos acostumbrado a tenerlo todo ya, en el momento. A aprender a controlarse, a esperar, a tener paciencia. Es súper importante, ¿verdad? Para poder construir un carácter bien formado. Y la última es la capacidad de amarnos y amarlos a los demás, ¿verdad? A enseñarles a salir de sí mismos, a no solo estarse viendo uno. Bueno, esto lo representa muy bien la selfie, ¿verdad? Ahora la foto de la selfie soy yo, ¿verdad? El centro. O cuando publican fotos en las redes, ¿verdad? Que tal vez todos salen con caras así torcidas, pero el que la publicó sale guapísimo, ¿verdad? O sea, solo me veo a mí y los demás no me importa cómo salen. Todo eso refleja en lo que hemos caído. Entonces, enseñarles a pensar en los demás. Si tú quieres esto ahorita, pero ¿qué es lo que quieren o necesitan los otros? ¿Qué puedes hacer tú por los demás? Si uno como padre de familia trabaja en esos 3 aspectos, creo que de manera natural, como se había hecho toda la vida, pueden nuestros hijos desarrollar un carácter bien formado. Sí, definitivamente son
Son buenos consejos que creo que a todos nos funcionan muchísimo. Y sobre el uso de tecnología, ¿cuál es tu opinión sobre mucho, poco, a qué edades? Porque siempre es una discusión, ¿verdad? Todo este tema. A mí me encanta la tecnología. Tengo un papá de 80 años que es experto en la computadora, te maneja todos los programas de Office, ahora está metido en inteligencia artificial. O sea, no te puedo explicar todo lo que hace. Ese ha sido mi ejemplo y quizás por eso a mí también es algo que me gusta. Entiendo, sin embargo, que hay riesgos, ¿verdad? Riesgos de no poder decir, ya, aquí me detengo, ya fue suficiente. O riesgos también de que se me pasen por mis ojos información que no es verídica o que tiene un sesgo y que yo me la trague con absoluta confianza, sin un criterio, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, yo le recomendaría a los papás que más que emprender una batalla campal contra la tecnología, que se preocupen más de la formación del carácter de su hijo para que su hijo pueda aprender a utilizar a su favor todos estos instrumentos maravillosos que se han desarrollado y que estoy segura de que en lo que sigue la historia se van a seguir desarrollando mucho más. Entonces creo que el problema no es tanto la tecnología, sino la manera en que nosotros podamos ocuparla, ¿verdad? Pero que no es tanto una restricción de horarios o de contenidos, sino una formación de la persona que es el usuario final de todo esto. Sí, porque también creo que es conjugar los consejos que nos dabas de primero, de que si le invierto tiempo, paso tiempo de calidad también con los niños, no hay tiempo de estar distraído, metido en viendo series sin parar, ¿verdad? Sino que desarrollo estas otras habilidades en ese tiempo de calidad y después lo uso como algo adicional, pero no algo que suplante el tiempo de calidad. Así es, Juana. A mí me da tristeza, sí te diría, cuando veo a familias reunidas y que todos están viendo al celular, a veces comunicándose entre ellos, pero a través del celular nos están mirando a los ojos, o que se van de vacaciones y en lugar de disfrutarse y compartir juntos, cada quien está metido en su tema, ¿verdad? Que generalmente es la tecnología, que tiene una capacidad de enganche y de atracción impresionante. Creo que es importante fomentar espacios de conversación, por ejemplo, para conectarnos, para saber qué es de la vida del otro, cómo le fue en el día, qué necesidades tiene, si está atravesando alguna situación complicada. Yo recuerdo que antes, cuando visitábamos a mis abuelitos, por ejemplo, nos sentábamos todos en la sala, grandes, pequeños, y hablábamos. Generalmente los pequeños no hablábamos tanto, pero estábamos escuchando a los adultos contar su historia, recordar cuando los antepasados tal. Todo eso enriquecía, te daba un sentido de identidad también. Aprendías de experiencias de tus antepasados, aprendías de tus orígenes. Todo eso no existe en la mayoría de hogares ahora y no cuesta nada. No tenés que gastar, tenés que invertirle un poco de tiempo y energía, pero es sobre todo esa disposición, ¿verdad? Entonces, de verdad, el que no lo hace es porque no se ha dado cuenta, porque no ha valorado realmente la importancia de esos momentos en familia con sus hijos. Están sembrando ahorita los frutos, yo creo que se empiezan a ver de inmediato, pero están sembrando para las nuevas generaciones también. Sí, definitivamente. Un último consejo que quisiera pedirte, o bueno, un consejo para Mónica. Mónica, cuando tenía 20 años, ¿qué le dirías con lo que ya sabes hoy? Fíjate que quizás le diría que aproveche más el presente. Muchas veces nos quedamos lamentándonos del pasado o ansiosos por cómo va a ser el futuro y nos olvidamos de lo único que realmente tenemos, que es el presente.
esas personas que tenemos alrededor, esas aventuras que vivimos, ese trabajo que nos gusta, disfrutar más el presente. También, tal vez, no tener miedo de lanzarme a proyectos, aunque parezcan locos, ¿verdad? Porque lo peor que puede pasar es que no salgan, ¿verdad? Pero aún de eso aprendes. Entonces, vivir con menos miedo y tal vez finalmente confiar más en mis capacidades, confiar más también en la bondad de las personas que tengo a mi alrededor. Así es que quizás eso me iría a decir. Ojalá hubiera una cápsula del tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, de verdad, muchas gracias por compartir. Creo que es importante el dedicarnos este tiempo a forjar nuestro carácter y también a asegurar que con los que nos rodeamos podemos ser una influencia positiva. Gracias por compartir con nosotros este día. Gracias, Juana. Para mí un placer haber estado conversando contigo. Agradezco todo el apoyo que siempre nos has dado a través de la Fundación Gloria de Crit. Y sí, los animo a todos a no quedarse esperando una mejor ocasión o que los demás cambien. El cambio es posible cuando tú cambias. Cuando una persona cambia, toda la sociedad se transforma. Así es que muchísimas gracias. Gracias.